Doctor Martín Acevedo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes. Aquí pues a la expectativa de lo que vendrá mañana, ¿no? Una nueva gestión, un nuevo gobierno y nuevas expectativas para el pueblo peruano. Así es, y esperemos, así es. Y una de las primeras preguntas que tengo que hacerte, Martín, es ¿cuál es tu apreciación, cuál es el enfoque que tienes respecto a las críticas que se hacen ahora a Ollanta Humala, flamante presidente de la República a partir de mañana, respecto a que va a gobernar, se dice, con un equipo y con un programa de derecha, que no son precisamente las opciones por las cuales votaron los peruanos, que querían efectivamente un cambio responsable, no un cambio responsable como el que nos vendió en el 2006 el señor Alan García Pérez y que terminó siendo un plan que hacía agua en el Frente Social y además permitió una corrupción galopante durante sus 5 años de gobierno. Me parece que esa especulación es muy apresurada, porque en principio habría que ver que él está de alguna forma dando señales absolutamente positivas desde el punto de vista de lo que significa la confianza, la garantía de un gobierno que viene de 2 periodos, es decir, de 10 a 15 años de crecimiento sostenido, y que se trata de mantener sin desestabilizar el tema, y en ese la economía peruana, y en ese sentido tiene mucha razón, por ejemplo, cuando plantea y propone cabezas claves como el presidente del BCR, el ministro de Economía actual, que ha sido el viceministro más duro que ha tenido los últimos años de Alan García, y finalmente también el premier, que ha sido ya partícipe de un gobierno anterior también como parte, valga la redundancia, del crecimiento. De modo que el modelo brasilero se debe acercar con mucha fuerza y con mucha asiduidad, digamos, a la gestión de Humala. Pero hay que esperar y hay que tener la prudencia del caso y hay que escuchar lo que él dice mañana respecto, por ejemplo, de la forma como va a manejar el gobierno nacional a través de sus 14 sectores y 18 carteras de ministros, cómo va a manejar y su enlace con los gobiernos regionales para el tema de la inclusión social y con los gobiernos locales del país también, ¿no? Absolutamente de acuerdo con eso. Vamos. Lo máximo que se puede pagar por compensación por tiempo de servicio en el sector privado y en el sector público es un sueldo por año. Y imagínense, pues si le han dado 15 millones de soles por 10 años de gobierno, estamos hablando de que ganaba 1,5 millones de soles mensuales. Montesinos, eso es... Pero eso ganaba casi como el futbolista Messi, ¿no? Más o menos, pero claro, insostenible una planilla del Estado cualquiera que fuese esta, ¿no? Además hay que recordar, el público joven sobre todo tiene que recordar que cuando se le exigió y se le demandó a este señor Vladimiro Montesinos que muestre cuál era el monto de sus honorarios, él sacó una boleta y dijo que ganaba 2.000 soles mensuales, ¿no? Como asesor del Consejo de ¿cómo se llama? De inteligencia así es, del presidente Alberto Fujimori, ¿no? Sí, entonces, mi querido Javier, desde el punto de vista nuevamente técnico legal y desde el punto de vista penal, 2.000 soles de compensación, perdón, 2.000 soles de honorarios profesionales no generan ni un solo sol anual de compensación por tiempo de servicio, porque entonces, ahí hay un manejo desde el punto de vista del Código Civil, sí, hay que instruir a la sociedad y hacer un poco de pedagogía, pues. Desde el punto de vista del Código Civil, cuando uno trabaja en contrato con el Estado y que se denomina ya ni siquiera contrato, sino contratación administrativa, no hay la posibilidad de tener una cifra exorbitante como ella, como compensación por tiempo de servicio. ¿Qué tanto toman los jueces en cuenta lo que aparece en la prensa para resolver en determinados casos, ¿no? Es un tema que va en ascenso. Muchísimo, pues ¿sabe por qué, Javier? Tú lo debes saber también, además, como periodista. La prensa ha obtenido una capacidad de investigación que siempre la ha puesto al Estado de cualquiera de sus formas, y sobre todo al Congreso de la República, yendo a investigar un tema que la prensa lo ha descubierto. Siempre. Nunca el Congreso ha descubierto, por ejemplo, un tema y luego ha sido comidilla de la prensa. No, es al revés, todo el tiempo. Entonces, en el tema del habeas corpus, chiquitito nomás, nosotros asumimos que el Tribunal Constitucional va a tener una opinión muy clara al respecto, y de ser positiva ni siquiera le va a dar la libertad, y de ser negativa tampoco, así que no esperemos desde esa perspectiva ello, ¿no? Lo que el Tribunal va a decir es si ha estado bien o mal llevado a cabo el proceso por el cual ha sido juzgado en el juicio principal Alberto Fujimori. Lo explicó el mismo doctor Nakazaki. Respecto a que el Tribunal Constitucional parece que le va
a darle espalda a Alberto Fujimori en el tema del habeas corpus que presentó su abogado César Nakazaki. Entonces ustedes seguramente como bancada fujimorista algún tipo de reacción van a tener y no sé si tienen ya una iniciativa o qué es lo que van a hacer ustedes. Miren, en nombre de la bancada no puedo hablar, les voy a decirle a título personal que para mí no es extraño que el odio y la venganza contra Alberto Fujimori no cesa. Y muchos miembros, no solamente del Poder Judicial, sino de otros niveles políticos. Es un odio insano que no permite ver a cabalidad que realmente en el tema del pago de CTS supuestamente hecho a Montesinos, ese dinero se devolvió. Ese dinero fue por una coyuntura política de emergencia y lo que ha hecho el presidente no es reconocer el delito, sino allanarse, porque ya tenía una condena de 25 años. ¿Qué iba a ganar él? Meterse a un juicio nuevamente por ese delito que era de una pena menor, cuando sabía ya que todos los jueces estaban en disposición de condenarlo y no escuchar ningún argumento de defensa, porque en la condena principal de los 25 años a lo que se está pidiendo una acción de amparo, no hay ni una sola letra de la defensa que ejecutó el señor Nakazaki en el transcurso de ese juicio infame. Entonces, ¿qué puede esperar de jueces que fueron sacados en la época de Fujimori y que lógicamente han establecido una venganza que la vienen aplicando en todos los juicios que le han abierto y en los cuales él no ha aceptado esa responsabilidad? Pero congresista Salgado, ahí hay dos cosas en lo que usted está diciendo, ¿no? Que nos llama un poco la atención. Primero, usted habla del odio, casi un odio institucional hacia Alberto Fujimori de las instancias institucionales y jurisdiccionales. Usted es una congresista, es una representante del pueblo en el Parlamento, por supuesto, y tendría que, no sé, ¿qué le parece a usted esta apreciación? Estar en la línea de defensa de lo que es la institucionalidad, el Estado de Derecho y el principio de autoridad. O sea, si hay una resolución de una instancia que es absolutamente jurisdiccional, habría que respetarla. Eso por un lado. Y por otro lado, para terminar la pregunta, congresista, para terminar la pregunta, porque no he terminado todavía la pregunta, un ratito. La segunda parte de la pregunta es esta. Usted dice que se devolvió el dinero, pero el hecho de que se haya devuelto, comprenderá usted, eso no anula la comisión del delito para nada. Además está en la sentencia que subraya que el encarcelado ex dictador se apropió de fondos del Estado para destinarlo a favor de un tercero. También un término que es clásico de la gente que es adversaria al fujimorismo, el dictador. Yo no consiento esa palabra. Entonces yo respeto su punto de vista y usted respete el mío. Y el hecho de ser congresista no me inhibe de decir que han habido jueces que no han actuado de acuerdo a sus propias normas como abogados, porque para tener la certeza de que alguien tiene que ser privado de su libertad, tú tienes que tener la certeza, eso dice el principio de los abogados, de que hayas completa la culpa. Congresista Salgado, ha dicho usted su palabra, por supuesto, la respetamos y le agradecemos por este contacto con nosotros. Habría que decir solamente, antes de darle la palabra al doctor Martín de Acevedo, que los principios de autoría inmediata y de dominio del hecho que se impusieron en el proceso contra Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, como principios jurídicos, son principios aceptados universalmente ahora. Así que no ha habido ningún tipo de ojeriza, ¿no es cierto?, o prejuicio de los jueces, vamos a decir así, sino que ha habido un proceso que ha sido calificado de manera internacional como brillante. Es la verdad. Doctor Martín de Acevedo, ¿cuál es su opinión? No, solo una precisión desde el punto de vista técnico-legal, ¿no? En todo caso, lo que es evidente es que en ese caso, en ese tema hay un delito, porque el hecho se llegó a consumar con la entrega del dinero a Vladimiro Montesinos. Hay un delito. De repente la discusión está en que, como también valgan verdades, si tiene razón la congresista, en el tema penal, la imputación debe ser personalísima, ¿no? Y ahí ya está, pues, de por medio su abogado y el propio Poder Judicial quienes tienen que encargarse de determinar ello. Bien. Pero de que ha habido una exacción de parte del Estado de 15 millones de soles, eso se llegó a probar. El hecho de que se devuelva no retorne el delito a cero, porque si no, imagínense la lógica, ¿no? Mañana un ladrón entra a un banco, roba 15 millones y al día siguiente lo devuelve, no ha hecho ningún delito. Así no son